consta de dos partes. La primera parte es un foro y la segunda es un conversatorio con los estudiantes. Hildebrando. Bueno, vamos a arrancar entonces. Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a la institución educativa Cauca. El día de hoy estaremos realizando el circuito literario con la presentación del libro Las Guerras de la Paz de Olga Bear. En el día de hoy, en esta primera parte, estaremos con el foro. La idea es, vamos a tener un diálogo, una presentación del libro con nuestra escritora, ¿no? Llamamos al coordinador Hildebrando Ángel. Gracias. Buenas tardes. Bueno, la compañera ya les dio la bienvenida. Igualmente les expreso la bienvenida a esta actividad. Primero foro, la guerra de la paz, las guerras de la paz. Saludo de bienvenida y presentación de la actividad. Himnos, República de Colombia e Institución Educativa Cauca. Intervención del señor rector de la Institución Educativa Cauca, Magíster Daniel Trujillo Ledesma. Intervención del director del circuito literario, Magíster Elkin Yamid Urbano Hernández. Presentación de la escritora Olga Bear, a cargo de la licenciada Magda Yanel Londoño Granada. Presentación del libro Las Guerras de la Paz, a cargo de la autora Olga Bear. Intervención del público y presentación musical. Queremos entonces darle la bienvenida a la autora, principalmente, que es el motivo de tenernos aquí, a la mesa que le acompaña, al señor rector, a la coordinadora y a cada uno de los visitantes y propios de aquí de la institución, los docentes administrativos y demás, y además de eso, pues al coordinador del circuito literario, el Magíster Elkin, que es parte también de los gestores de esta actividad. Entonces vamos con el siguiente punto, himnos. Los invitamos a ponerse de pie. There's
Himno Institución Educativa Cauca. Los invito a sentarse. Intervención del señor rector, Magíster Daniel Trujillo Ledesma. Estimada politóloga, escritora y periodista Olga Bea, es un honor tenerla aquí en la Institución Educativa Cauca. Bienvenida. Compañero Hildebrando, mis queridos profesores, Elkin, el Quijote de la literatura colombiana, maestros, cada día nuestra labor se encumbra más. Cada día nuestra labor es más esquiva, más delicada. Hay gente que se detiene a pensar en los recovecos de la educación y les llaman pedagogos. Nuestro trabajo ha sido muy duro porque implicaba, con escasos recursos, por muchas décadas, enseñarle al que no sabía. Y los maestros lo hacíamos con toda la buena voluntad, creando estrategias, abriendo puertas de la didáctica, regalando de nuestro tiempo, de nuestra vida e incluso de nuestra economía para visitar alumnos, para darles las copias, para regalarles lápiz, para hacerlos avanzar hacia la cultura y hacia el conocimiento.
como prueba de que ello es lo que se nos ha encomendado como difusores de la cultura, como maestros. Pasaron no muchos años, o tal vez sí, y ya se nos ha llamado no educadores, ni maestros, ni docentes, ni catedráticos, sino apóstoles de la educación. Tarde lo entendí, porque ya no le enseñamos al que no sabe, sino que en muchas ocasiones tenemos que dar la dura batalla de enseñarle al que no quiere aprender. Y eso es más difícil. Nos toca batallar con padres que ya no acompañan el proceso, ni siquiera padres que se hacen al margen, sino padres que saben más de pedagogía y didáctica que nosotros mismos, que nos dicen cómo, cuándo y dónde enseñar. Se están acabando esos padres que acompañaban verdaderamente el proceso educativo, que estaban a las puertas de la verdad y no la acomodaban, ni la amalgamaban, ni se parapetaban en ella. Estas palabras con las que inicio es que tiene que ver con la gente que tiene que cuidar de la cultura. Despachar 1000 estudiantes no es sencillo, y aunque para mucha gente pareciera pretencioso y evasivo de la responsabilidad pedagógica, no. El ejercicio de hacer lo que en este momento estamos haciendo es mucho más valioso que lánguidas y muchas horas de clase. Aquí están los maestros, pero hoy pongo en lo de difusores de cultura mucho más cuidado, porque mucha gente estaba invitada de otras instituciones, levantaron el pulgar con alegría y se equivocaron de local porque no llegaron. Y eso le da más realce a los que estamos, porque no lo hago en reproche para ustedes, sino en realce de que somos los que estamos, aunque no estemos todos. Les agradezco que valoren y ponderen este espacio, que aunque fue un poquitico salpicado por la lluvia, disparó el calor por las condiciones delicadas de nuestra humilde institución. Gracias por estar ahí, aprendamos mucho. Aprovechemos estos espacios que otros se perdieron, de estar con una de las mujeres más prolíficas en la política, en la escritura sensible, en aquello del periodismo tan difícil en nuestro medio. Alcancé a intercambiar con ella 2 o 3 palabritas al inicio, y es una mujer muy abierta, muy brillante, y de alguna manera muy a nuestro estilo dicharachera, porque dijo una expresión que aún me causa risa, me resbala. Qué bacano tenerla aquí. No siempre tenemos que encumbrarnos en lo flemático para demostrar nuestro profesionalismo. Dios le pague por acompañarnos, y por favor, con mucho cariño, un aplauso para tan brillante invitada. Muchas gracias, señor rector. Vamos a invitar al director del circuito literario, el magíster Elkin Yamil Burbano Hernández, quien es la persona gestora de toda esta actividad, no solamente aquí en la institución, sino en gran parte del norte del Cauca, porque sé que se han extendido un poco más. Bienvenido. Bueno, profe Hilde, muchísimas gracias. Bueno, pues un saludo cordial a cada una de las personas que integran esta importante institución, que hoy pues nos acogen con esta gran invitada que es Olga Bear. Entonces, en primer momento, agradecerle a la institución por acogernos. En segundo momento, agradecer también a Olga Bear, porque ha estado siempre dispuesta, atenta a las invitaciones que le hemos venido realizando a lo largo de todo este tiempo. ¿Por qué Olga ha venido en muchas ocasiones a Quilichao? Pues porque cada año está sacando un libro distinto, ¿no?
y la primera vez que vino fue ya hace 10 años, como en el 2013, a presentar uno de los libros que ustedes pueden ver ahí, que es el caso Klein, y el año anterior a ese libro era el clan de los 12 apóstoles, que muchos de ustedes saben cuál es la historia detrás de ese libro, que ha sido uno de los libros como más vendidos, digamos, aquí en Santander, Quilichao y en Colombia. Con Olga aquí, a lo largo de todo este tiempo, hemos puesto en manos de los ciudadanos y ciudadanas más de 200 textos de los que ustedes observan aquí, y son textos que la gente ha leído con pasión, con entendimiento, y de esa forma también podemos decir que hemos ayudado a que hoy, digamos, en el país se refleje de alguna forma un cambio, ¿no? Porque los libros también ayudan a eso en la medida en que nos acerquemos a ellos. Y desde luego ustedes, desde estos espacios, tienen desde luego una obligación con ese cambio que tiene que seguirse proponiendo a las nuevas generaciones, porque estos libros son los que traen las memorias, traen la historia de nuestro país y muchas cosas más. Olga Bear pues ha estado toda su vida, más de 30 años, dedicada al periodismo, y parte de ese trabajo pues está reflejado en parte de estos textos, porque aquí no están todos, son más de 30 libros los que ya ha publicado, y también en muchos programas de televisión. También estuvo en 24 horas cuando ese medio de comunicación pues existía, ¿no? Entonces basta con que en Google pues se acerquen un poco a la hoja de vida de ella y ahí pueden pues conocerla. Bueno, también hacer una invitación y también decir que este tema de la gestión cultural no es fácil hacerlo en ese territorio. Esto es más que todo más pasión que cualquier otra cosa. Esto no da dinero, entonces es como ese deseo de poder transformar estos contextos. Por eso seguimos insistiendo en este tipo de espacios, y con el apoyo pues desde luego de la Universidad del Cauca. Y aquí es donde viene la invitación. Vamos a estar del 1 al 3 de noviembre haciendo pues la 6ª versión de Quilichao Ciudad Libro, del 1 al 3 de noviembre. Ya tenemos un primer invitado, y es el exministro Alejandro Gaviria. Ya confirmó su presentación para el segundo día de la feria. Entonces es una feria que ha gustado, llama la atención. Nadie es, o poca gente o pocos escritores, digamos, dicen que no. Muchos de ellos quieren venir al Cauca y lo siguen haciendo pues por las condiciones que tenemos o hemos tenido acá de manera, digamos, histórica. Entonces pues sin más preámbulos, pues muchas gracias por esta invitación, y también agradecer nuevamente a la institución, a Olga, también a la Fundación Agenda Valle Cauca, representada en Hugo Rodríguez, que nos hace esta transmisión de este evento y de muchos otros, y también a una organización que se llama Polina Action Project, que ha facilitado, digamos, unos recursos para temas de transporte que a veces se requieren en este tipo de actividades. Entonces muchísimas gracias, y los invito a que disfrutemos de la autora. La autora la conocí en la Universidad de Santiago de Cali cuando fue profe mía de la materia que se llamaba Periodismo y Literatura. Entonces muchas gracias por acogernos en esta institución. Bueno, muchas gracias al magíster Elkin Yamil Burbano Hernández, quien es el director del circuito literario. Y ahora pues damos la bienvenida, entramos en materia, a la escritora Olga Bear. Va a ser la presentación la compañera Magda Janet. Bueno, ya nos quedamos aquí sentaditos, ¿no es cierto, Olga? Bueno, entonces, sí, buenas tardes. Les cuento que Olga Bear es periodista, politóloga y escritora colombiana. Está suscrita a la Universidad Santiago de Cali. Ha trabajado en medios impresos, digitales, sonoros y audiovisuales. Ganadora de los premios Simón Bolívar, ANIF 10 años, CPB, LAC, Alfonso Bonilla Aragón, a la vida y obra, docente universitaria y directora de medios de la Universidad de Cali, autora y coautora de una veintena de libros, entre los que destacan
pistas para narrar memoria, pistas para narrar la justicia penal internacional, manual del periodismo universitario en camino a la paz y la reconciliación y la paz no se rinde, crónicas y memorias de los acuerdos de La Habana, integrante del comité directivo del Consejo de Redacción y del comité asesor del periódico El País. Ha investigado los temas del conflicto y proceso de paz desde hace 4 décadas. Entonces, pues con este preámbulo, maestra, pasamos contigo. El texto que viene a presentar el día de hoy es Las Guerras de la Paz, que es, digamos, como una reedición, ¿no es cierto? Y una actualización del texto. Entonces, con todo esto, bienvenida. Bueno, sí se oye bien. Muy buenas tardes, voy a pararme por ahí. En primer lugar, pues muy agradecida con la institución, con el señor rector, los señores coordinadores, mis queridos y queridas profesores, profesoras y público en general que pueda estar aquí presente, los más jóvenes también, que me encanta ver niños siempre porque son el futuro de nuestro país y de nuestra sociedad. La idea, esperaría yo, hacer una intervención pues, relativamente corta para no cansarlos. Después creo que hay unas preguntas aquí por parte de los organizadores del foro y después, por supuesto, quisiera escucharlos y compartir con ustedes un ratito. Espero que se aguanten un poquito, esta hora es siempre dura, ¿no? Por el calor y después de la lluvia, pues peor. Pero bueno, vamos a intentar, como decían, entrar en materia. Quiero comenzar diciéndoles que mi vida profesional giró en torno al periodismo durante más o menos unos 10, 12 años y que durante todo ese tiempo pues yo sentía que muchas veces tenía mucho más de lo que podía contar. En una primera instancia, pues porque trabajaba primero en la radio, después empecé a trabajar en la televisión, hacía uno que otro artículo escrito para revistas o periódicos, pero en general los tiempos en los noticieros son muy cortos, muy precisos, y lo que yo primero notaba era que podía mucho más que el espacio me lo permitía, 1 minuto, 2 minutos en la radio o la televisión, ¿qué tanto puede contar uno? Terminaba diciendo las mismas generalidades que dicen todos los periodistas, y no había como una forma de hacer un periodismo distinto. Luego entró la onda, cuando estaba más o menos como en mi segundo año de televisión, la onda de empezar a hacer cubrimientos, empezar a ir a diferentes lugares, a hacer cubrimientos especiales, poder hacer reportajes, crónicas, ir un poquito más allá de la noticia diaria, porque es que yo al principio primero cubría Consejo de Bogotá, la política local, después pasé a Congreso, Presidencia de la República, y eso lo amarra a uno mucho, son 10 horas sentado esperando a que salga un tipo para ponerle un micrófono que diga 3 bobadas y después corra a armar la nota. Ese periodismo me sentía muy frustrada con él. Cuando empecé a hacer ya un poco más allá, que cuando uno podía hacer una crónica era en el tiempo que le quedaba, pero en los viajes que yo hacía me mandaban a cubrir cosas en las épocas de las dictaduras en Chile, en Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú. Era una época de duros muy duros y yo siempre trataba de cuadrar esos cubrimientos para poderme quedar 2 o 3 días más. Y siempre les decía a mis jefes, bueno, nos vamos a quedar, el camarógrafo y yo, nos pagan la comida y nos pagan el hotel y nosotros veremos qué hacemos. Y así pude yo empezar a trabajar otras historias y empezar a conocer mejor las realidades sobre las que yo tenía que contarle al público lo que pasaba. Recuerdo mucho un viaje que hice a Chile en el año 1983, cuando se cumplieron 10 años de la dictadura de Augusto Pinochet. Sobra decir que yo iba, cubría, hacía 2 o 3 viajes y al cuarto ya no me dejaban entrar. O sea, siempre contaba lo que veía, lo que estaba siendo censurado en esos países y pues terminaba de alguna manera sabiendo el gobierno dictatorial y ya después no me dejaban entrar. En el año 83 yo días en Chile, fue durísimo y pues ahí me gané 2 premios de periodismo. Uno, contando cómo el despertar de Chile después de 10 años de dictadura y las consecuencias de represión que eso estaba generando. Y lo otro fue que
pedí hablar por la viuda de Pablo Neruda, Matilde Urrutia. Y pues a mí me decían, es muy difícil, ella no habla con nadie, nunca ha dado entrevistas, no sé qué. Estuve de buenas, porque conocí a un escritor del boom latinoamericano, Jorge Edwards, le caí en gracia, tuvimos 2 o 3 reuniones y después me dijo, vas a ver a Matilde Urrutia. No solamente la vi en su casa en Santiago de Chile, que hoy es un museo muy bello que conocí varios años después, sino que ella me abrió la casa que ellos tenían frente al Océano Pacífico en la Isla Negra. Y ahí sí que me gané un premio de periodismo contando a través de la poesía y a través de la prosa y a través de la nostalgia de Matilde, lo que era la nostalgia de un país por la democracia. Entonces ahí yo empecé a ver que había un camino, que yo tenía que cambiar mi camino, pero no logré hacerlo inmediatamente porque empezó el proceso de negociaciones de las guerrillas con el gobierno de Belisario Betancur. Si vemos la cronología, voy en el 83 a Chile y en el 83 empiezan las negociaciones. Entonces dije, no, esto no me lo puedo perder, porque yo decía, voy a dejar todo botado, voy a empezar a escribir libros, no sé qué es lo que voy a hacer, pero... Y mi papá era un cómplice con plata. Entonces mi papá me decía, listo, hija, hágale, yo le financio un año, pero sea feliz y mire a ver cómo la logra. Pero yo dije, no, esto lo tengo que aplazar porque quiero vivir un proceso de paz en Colombia. No había un antecedente de un proceso de paz de este estilo. Tal vez lo más cercano que había estaba en el año 1957, cuando hubo un pacto de las élites de los partidos liberal y conservador en un bello lugar en España, se llama Benidorm, más conocido por un festival de canciones que hace el iberoamericano, que por el pacto este de Sitges, que se llamaba, pero eso estaba ubicado ahí en el área de Benidorm, y se sentaron Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo y pactaron la paz de las élites, ¿cierto? Y eso es lo que nos llevó al Frente Nacional. Esa es otra discusión para otro semestre, para otro año. Podríamos hablar muchas horas de nuestra historia buscándole otra cara. Cuando el proceso de paz empezó a tomar forma, yo encontré la manera de empezar a viajar a los sitios en donde estaban las guerrillas, con una obsesión que yo tenía, que era encontrar el origen, tratar de entender, porque yo decía, si yo entiendo, lo sabré explicar, y si lo sé explicar, el público lo va a saber. No me puedo quedar en esperar 10 minutos para ponerle en la boca un micrófono a un ministro. Tengo que ir más allá, y esa creo que es mi visión de vida. Entonces, como yo empecé a ir, a veces iba muy elegante en helicóptero, a veces iba a lomo y mula atravesando el plan del Sumapaz hasta que llegaba y me sentaba frente a Tiro Fijo o a Jacobo Arenas. A veces los caminos eran más fáciles y podía llegar a las montañas de la cordillera central caucana. Pero empecé a llegar a esas profundidades y empecé a entender. Entonces empecé a grabar. Yo grababa unos cassettes normales de grabadora y grabé horas y horas y horas y horas, y mientras los periodistas y los comisionados de paz tomaban trago con los guerrilleros, porque eso era lo que pasaba después de las reuniones, yo me sentaba a hablar separada de todos ellos, con los comandantes y con los ideólogos de cada una de estas guerrillas, y logré hablar en ese año de negociación con las FARC, el ELN, el EPL, el M-19, el Quintil-Lame, o sea, con todos. Ay, es que como que generó la otra. Listo, ahí estamos ya mejor. Entonces, en una ocasión me llamó Germán Castro Caicedo, creo que es un escritor que muchos de ustedes sabrán quién es o lo habrán oído mencionar, por lo menos los más viejitos. Entonces, Germán me llamó un día y me dijo, Olga, sé que has estado yendo un poco en lugares, pero no sé si has estado en entrevistas, las tengo todas, ¿qué sucede? Entonces me dijo, el planeta está pidiendo un libro sobre
sobre el proceso de paz, pero yo estoy en ese tema. Y yo sé que usted no va a escribir un libro, pero a usted le gustaría. Y yo le dije, de una, me dijo, bueno, estructure una idea y nos vamos para Planeta. Y entonces Germán Castro me presentó el Planeta y yo les presenté el diseño de las guerras de la paz. Inmediatamente me dijeron que sí. ¿Cuánto se demora en hacerlo? Acuérdense que en esa época no había computadores. Entonces eran unas hojas que uno mecanografiaba. Los errores que cometía, compraba Pegastic, ya existía el Pegastic. Y uno escribía en una hojita la letra o la palabra equivocada o lo que fuera, o el párrafo, y pegaba e iba armando ese rompecabezas. Y después le hacía una fotocopia, y ese era el manuscrito. De ahí viene la idea del manuscrito, bueno, o el original del libro. Entonces yo me conseguí una muchacha que me ayudó a transcribir todas esas entrevistas. Se demoró un año transcribiéndolas, pero mientras ella transcribía yo iba organizando y yo iba armando. El libro lo empecé a trabajar, como les digo, a mediados de 1983, o más o menos como de septiembre-octubre del 83, apenas volví de Chile, y que era cuando estaban comenzando las negociaciones, y el libro salió al público un día después de la toma y retoma del Palacio de Justicia. O sea, me demoré el periodo de la negociación y ese año a duras penas, esos 10 meses de proceso de paz, armando ese libro. Yo el libro, el original, lo entregué como en octubre de ese año, 1985, y el libro quedó listo. Y programamos la presentación para el 8 de noviembre, que era un viernes, que era con conjunto vallenato y bueno, mejor dicho, con todos los juguetes. Y terminamos cancelando todo a excepción de la presentación del libro, porque sentíamos que después de esa tragedia del Palacio de Justicia, muchos queríamos encontrarnos, vernos, llorar juntos, sufrir esa noche, porque no hicimos otra cosa que sufrir con algo tan descabellado y tan con un fin tan triste y tan horrible. La publicación de ese libro generó en mí mi primer exilio, que fue a partir del 8 de diciembre de 1985, o sea, un mes después exacto de la presentación del libro, cuando los militares pues quisieron capturarme porque no soportaron el contenido del libro, que ahora les hablaré un poquito de él, y yo vivía en Bogotá, me vivía a Cali a visitar a mi familia, y cuando supe que había llenado mi casa, una amiga, una vecina me llamó, pues me escondí, me estuve buscando por todos lados los militares en Cali, y el abogado dijo públicamente que era mi apoderado, y me llamó y le dijo, dígase a Palacio, quiero hablar con usted. Y le dijo, quiero hablar con ella. Entonces, pues hicimos todo el rigor de una seguridad un poquito como medio espontánea, porque obviamente no podía llamar a la policía ni al ejército para que me escoltara, porque ellos las querían capturar. Y así fue como llegué al Palacio Presidencial, el me dijo, aquí ya garantías. O sea, esta vez la sorteé, la resolví, ya había unido, pero no va a haber una segunda vez. Entonces, a usted le dice eso el comandante jefe de las fuerzas militares, el señor presidente de la República. Usted va a su casa, empaca una maleta y se larga para el aeropuerto. No hay nada más que hacer, ¿cierto? Y hacer vida en México. Y allí empezó realmente, o sea, como que la vida me llevó. Yo en ese momento, cuando presenté mi libro, todavía trabajaba en el noticiero 24 horas, pero ese libro fue la ruptura con mi carrera como reportera, porque yo encontré un norte ahí y dije, ahí hay un camino para poder contar a profundidad, para poder investigar verdaderamente, para no tener que limitarme al minuto y medio que me dan en un noticiero, o una cuarta parte de una página en un periódico, o 2 páginas en una revista, y yo ya puedo aspirar a tener un contacto mucho mejor con la ciudadanía. Este libro fue un éxito, fueron en 3 años 15 ediciones,
2 de ellas del Círculo de Lectores, una edición internacional y 12 ediciones nacionales de Editorial Planeta. Fue un éxito impresionante. Además, algunos de los protagonistas de varios capítulos murieron adentro del Palacio de Justicia. Entonces eso lo hizo también crear una curiosidad muy grande sobre quiénes eran esas personas, porque en esa época no eran muy conocidos. Hoy en día pues uno ubica quién es Alfonso Cano y uno ubica quién es Carlos Pizarro, yo qué sé, y muchos otros más, pero en esa época no eran muy conocidos. La mayoría de la gente no podía identificarlos. Y eso generó esa gran inquietud y esas ganas de conocer más y de tratar de entender mejor. El libro yo lo estructuré arrancando, no quise arrancar el 9 de abril del 48 porque dije sobre Gaitán ya se ha escrito mucho. Y entonces el libro arranca con lo que dejó el 9 de abril. O sea, ese es el comienzo del libro. ¿Qué pasó después del 9 de abril del 48? Y ahí nos vamos por la violencia liberal conservadora, la dictadura de Rojas Pinilla, el pacto del Frente Nacional, y llegamos hasta el Palacio de Justicia. La creación de las guerrillas, las reacciones del ejército, las reacciones del Estado colombiano, las restricciones democráticas originadas en el Frente Nacional y demás, hasta que llegamos al Palacio de Justicia. En la primera edición, el Palacio de Justicia obviamente no estaba, porque sucedió 2 días antes del lanzamiento del libro, o sea, 6 y 7 de noviembre, el 8 fue el lanzamiento, pero como la primera edición de 3.000 ejemplares se vendió en 3 días, entonces Editorial Planeta me llamó para ver si podíamos, pues, para reeditarlas, hacer una segunda edición, y yo les dije sí, pero quiero hacer un epílogo sobre el Palacio. Me consiguió magistrado sobreviviente, o sea, hice todo un trabajo de reportería dura durante unos 5 días, escribí ese epílogo, es un epílogo, y ese epílogo se publicó ya a partir de la segunda edición hasta la edición 15. Luego, bueno, pasa el tiempo, yo empiezo a hacer otros trabajos ya de reportería internacional con la cadena Univisión y demás. Voy a un segundo exilio, más o menos en la época del Caguán. Me fui para Costa Rica y duré 9 años, pero todos estos años siguientes seguía escribiendo libros. Escribí Noches de Humo, que es la historia del Palacio de Justicia, que va a ser objeto de una serie de una de esas grandes plataformas de videos que compró los derechos y están rodando la historia la dividieron en 14 o 15 capítulos y saldrá a comienzos del 2025. Entonces es darle también otro aire a las obras y acercarlas más a públicos de diferentes edades. Pues dicen que los jóvenes no leen, yo creo que sí leen de otra manera, y los felicito por aprender a leer de otra manera. Yo creo que cuando empezó el internet y empezaron redes sociales, estoy hablando hasta de por ahí 15 años, los pelados empezaron a escribir muy mal, ponían la K en vez de la Q y esas cosas, y leían poco, pero han aprendido a leer con sus celulares, con sus computadores, con sus tablets, leen de otra manera. No podemos decir que no lean, es una grave equivocación decir que los jóvenes no leen. Sí leen, sí leen. Y ahora con la inteligencia artificial, que usted le puede poner, resúmame el libro Noches de Humo en 2000 palabras, y le bota el resumen. Entonces van a aprender a leer usando inteligencia artificial, que hay que aprender a usarla para no terminar plagiando y engañando, ¿sí? Pero es una herramienta. Yo la próxima semana empiezo a tomar un taller sobre inteligencia artificial en la academia, porque es lo mismo que cuando salió el internet. Uy, no, que el internet, que los muchachos sacando el celular en clase. Claro, que lo saquen, que saquen el celular en clase y busquemos cosas en el celular. O sea, no podemos ir en contra de la corriente a donde nos está llevando este mundo tan frenético de modernización tecnológica. Entonces, yo creo que los jóvenes sí leen, y por eso sigo publicando libros, no solo porque leen en la web o porque leen utilizando sus dispositivos, sino porque también hay jóvenes y mayores a quienes les gusta seguir leyendo libros. La editorial Ícono, que es con la que yo publico desde hace 12 años,
me pidió reeditar mis primeras obras, que yo ya había recuperado los derechos que en los años aquellos estaban en manos de Planeta, yo ya era la dueña de mis derechos. Y entonces primero sacamos Noches de Humo, que salió en el año 2022, creo, 21-22, y ahora me dijo el editor, vamos a reeditar Las Guerras de la Paz. Entonces yo le dije, ok, lo vamos a reeditar, pero tenemos que actualizarlo, tenemos que llegar a la posesión de Petro. Nuestras últimas páginas tienen que hablar de la paz total, y tengo que hacer un recorrido desde el 85 hasta acá. En el 85 que había ejército y unas guerrillas, después empezó narcotráfico, paramilitarismo, todas los negocios ilegales de este país. Después vinieron el proceso de paz y desmovilización de 5 organizaciones guerrilleras entre el 90 y el 92, incluido el M-19 y otras más. Después vinieron las diferentes negociaciones fallidas con las FARC, después vino el Caguán, después vino todo lo que generó la ruptura del Caguán, los 2 años de gobierno de Álvaro Uribe, falsos positivos, etcétera. Después viene Juan Manuel Santos, el proceso de paz que llega a feliz término con las FARC, lo que genera eso también, que tiene diversas consecuencias, como disidencia, los que se devolvieron y crearon la segunda Marquetalia, cómo ocuparon territorios en donde estaban las FARC otras organizaciones, y bueno, el nuevo paramilitarismo y lo que hay hoy, y cómo todo esto nos lleva a que de nuevo, después de casi 2 décadas de un modelo de guerra contra los enemigos del Estado, pues el país aparentemente quiere un modelo diferente, que es intentar negociar con ellos y a ver si ahora sí nos funciona la paz. Entonces, para esto obviamente tuve que buscar a los personajes con quienes hablar y tal, y entonces pues ahí tomamos la decisión de sacar 2 números. O sea, una edición que va después del 9 de abril del 48, de la muerte de Gaitán, hasta el año 82, y después más o menos del año 82-83, que como ustedes saben, pues son los años en los que empiezo a interesarme mucho más por los temas del conflicto y a trabajarlo mucho más, hasta la paz total, es decir, hasta finales del 2022, comienzos del 2023. Y eso es lo que nosotros presentamos del 83 al 23, que son 40 años, es lo que presentamos en el segundo tomo de Las Guerras de la Paz. Por ahora ese libro pues no tiene sino la versión impresa. Con el tiempo nosotros, cuando ya pasan 2-3 años de existencia de los libros, ubicamos como otras formas de contar, hacemos audiolibros con la editorial, libro digital, o sea, se buscan otras fórmulas. Pero lo importante es que todo esto queda como parte de un ejercicio de construcción de memoria y de búsqueda de la paz, que son como los dos grandes ejes de mi obra, o sea, son los ejes transversales en toda mi obra: construir memoria, buscar a esos actores anónimos cuyas voces no se han escuchado, o se han escuchado muy poco, o se han manipulado, y finalmente todo esto que conduzca a buscar fórmulas para construir la paz. Quisiera dejar aquí quería saludar primero a los estudiantes, las estudiantes que están aquí ya acompañándonos. Muy feliz de verlos y de poder hablar con ustedes. No sé si quieren que pasemos a las preguntas del foro y después hablaremos con ustedes. Muchísimas gracias. ¿Sí? Primero queremos dar la bienvenida a los estudiantes de la institución educativa Limbania Velasco que se han hecho presentes, a sus maestros. Vamos a abrir el espacio de preguntas. Quienes quieran generarle una pregunta o varias a la doctora Olga Bear,
pues están abiertos los micrófonos para ello. Buenas tardes, un gusto, pues un honor conocerla. Gracias también por las directivas de la institución educativa, por la gestión de este espacio. Es una pregunta muy específica con respecto al libro pues, que he leído. Siempre me ha llamado la atención, claro, usted recoge grabaciones de lo que usted contaba en cassette, su registro, y después hace un ejercicio primero de transcripción y de edición. A mí me gustaría entender un poco eso porque, pues claro, uno en el libro ve como que es el protagonista que está hablando, pero igual es un juego suyo el que está ahí. Entonces, digamos que desde su técnica de escritura, entender un poco cómo fue ese juego ahí. Sí, me parece muy interesante porque casi siempre los escritores escribimos en tercera persona, ¿cierto? O si escribimos en primera persona, es la primera persona, yo hice, yo fui, yo logré, yo viajé, yo soy el berraco, ¿cierto? En cambio, yo quise construir unos relatos en primera persona, pero que no fueran mis voces, sino que fueran esas voces antes no escuchadas. Por supuesto, tiene un ejercicio de pulimiento. Primero tiene un ejercicio de ordenar, porque claro, cuando uno tiene una conversación con un personaje, uno pica de un lado, va para el otro, de pronto él se acuerda de algo y echa para atrás, de pronto uno pregunta algo desordenado, o uno quiere dejar de terminar la idea, que es generalmente lo que yo hago, y después hace contrapreguntas, y todo eso no se ve en el texto escrito. El texto escrito aparece como si el personaje les estuviera hablando a ustedes sin ningún tipo de interrupción, y es un relato completamente ordenado, ¿verdad? Eso, claro, esa es la técnica de desarrollo, y eso te pasa por una revisión de esa voz, ¿sí? Yo construyo la historia, construyo el relato, y después de construir el relato, yo se lo presento a mi fuente, se lo presento a vos, y le digo, esto es lo que yo entendí, no sé si esta es la forma en que usted siente que habla, quiero que me ayude a interpretar eso para poder pulir mejor, y así, casi siempre digamos, las fuentes, las personas con las que yo hablo, casi siempre me dicen, no, está muy bien, me interpretó muy bien, cómo lo ordenó de bien. Cuando yo trabajé con Juan Bereces, que es el de la policía con el que hice el libro, El Clan de los 12 Apóstoles, recuerdo mucho que hicimos, nos reunimos en alguna de las fronteras entre Colombia y Venezuela, en el estado de Táchira, y nos sentamos en un salón, en un hotel, a leer, ¿sí? Cuando ya más o menos el 40% de la obra. Nos sentamos a leer, yo le dije, necesito ver si este es el tono, necesito ver si esta es la forma que usted habla, y necesito saber si lo que yo estoy diciendo ahí está bien interpretado o no, o si yo en ese ejercicio de horas y horas de edición pues estoy manipulando su testimonio o poniendo algo que en realidad no lo quiso decir a usted. Y él era, Juan Carlos es una persona muy grosera para hablar, muy grosera. Él todo el tiempo es que, ay, pues, ay, no sé qué, y pega una grosería cada 3 palabras. Entonces yo dije, esto lo tengo que quitar y tengo que poner solamente los hijoputazos que vayan, ¿cierto? O sea, lo que creo que amerita estar ahí, pero no puedo poner todas esas groserías porque se va a distraer el lector en medio de una cosa difícil de leer. Entonces cuando se lo leí, yo veía que él se quedaba así, muy ensimismado, como escuchando, pero como admirado. Y yo dije, tan raro, ¿no? O sea, nunca había visto esta reacción. Y de pronto me dijo, ay, tal, yo como hablo de lindo, mano, con el santanderiano. Yo como hablo de lindo, mano. Le digo, sí, dijo, claro, me quitó todos los aigües, ¿sí? Entonces, eso forma parte de generar confianza con el personaje.
El personaje no es una simple fuente a donde yo voy, le pongo un micrófono y me voy, sino que con los personajes yo tengo un trabajo de aclimatar la situación, de entrar en confianza mutua, de hacerles entender que no voy a traicionar su testimonio y ellos al mismo tiempo sentir que están cómodos con lo que están relatando. Por supuesto siempre hay momentos muy difíciles y muy tensos, momentos de lágrimas, sobre todo con las víctimas, y eso hay que saberlo trabajar. Yo trabajo mucho los testimonios. En el primer libro, o sea, en los 2 tomos de la Guerra de la Paz, solamente hago mis introducciones a cada personaje o a cada momento histórico, que son media página, a veces menos. En los otros libros ya empecé a combinar más los testimonios en primera y ya las narraciones mías en tercera persona, e incluso hay libros como el caso Clé y también este libro, el Clan de los 12 Apóstoles, en los que hay la primera persona del personaje y la primera persona que soy yo misma, porque con el tiempo he descubierto algo que tiene que ver un poco con la pregunta que me hacías, y es que en el lector siempre hay una curiosidad de cómo llegó usted al personaje, cómo es el proceso de construcción de los textos. Sí, listo. Bueno, voy a darle la palabra aquí a la coordinadora Magda, que también me pide un espacio para preguntar. Bueno, maestra Olga, lo que pasa es que pues yo sí tengo como una curiosidad y es conocer un poco cuál es tu concepto, cuál es tu idea de paz. ¿A qué te refieres cuando hablas de paz? Porque pues el título ya de por sí es muy llamativo y es también entender que la paz está como salpicada de mucha sangre, de mucho color, ¿no es cierto? Entonces el término las guerras de la paz, entonces que nos contaras un poquito de a qué se refiere. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Cuando yo hablo de las guerras de la paz, lo que estoy tratando, o sea, el enfoque del libro es todo lo que nos cuesta buscar la paz y todas las frustraciones. No hablo la guerra por la paz o la guerra de la paz, sino eso significa que ha habido muchos momentos en los que la sociedad quiere la paz, muchas formas de ver la paz, muchas formas de ver la guerra, muchas formas de ver muchas formas de ver cómo buscamos la paz. Entonces hay quienes, voy a mencionar un personaje, Álvaro Uribe, él cree que para conseguir la paz tenemos que ganar la guerra. Hay otros, que dicen hacemos la paz porque ninguno gana la guerra. Y hay otros, presidente Petro, que creen que hay que negociar la paz con los contendores. Y creo que fue Juan Manuel Santos el que dijo una frase que más o menos resume así: la paz no la hacemos entre amigos, la paz la hacemos entre adversarios, ¿sí? Entonces cuando buscamos la paz entre adversarios, tenemos que buscar puntos de encuentro, y como él lo llamaba, también hay unas líneas rojas. En las negociaciones uno puede o no atravesar ciertas líneas rojas, y hay también maneras de verlo. Por ejemplo, en las negociaciones, cuando empezó la negociación de La Habana, Gracias. Cuando empezaron las negociaciones de La Habana, había una línea roja que era el narcotráfico. ¿Sí? 7 años después, vemos que el punto 5 de las negociaciones de La Habana es el tema del narcotráfico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las líneas rojas no son unas líneas estáticas, que yo digo, la trazo desde esta línea y no hay nada que hacer. Son unas líneas rojas que uno pone
pero que se van volviendo amarillas, se van volviendo verdes incluso en la medida en que los adversarios van creando como una empatía, van creando confianza y van entendiéndose los unos a los otros, ¿sí? Entonces, crear una nueva política en torno al tema de los cultivos ilícitos, el gobierno decía, con temas de narcotráfico no nos vamos a meter. Y las FARC decían, es que nosotros no reconocemos que tengamos que ver con el narcotráfico. Y 7 años después, el gobierno dice, sí, metámosle a un nuevo sistema de lucha contra los cultivos ilícitos, y las FARC dicen, sí, reconocemos que hemos estado en algunas de las fases del tema del tráfico de drogas en Colombia. Entonces también hay unas líneas rojas que uno traspasa, otras que definitivamente no se van a traspasar, pero fíjense ustedes, por ejemplo, cómo las FARC cruzaron una línea roja que tenían, que era el tema del tema de violencia de género, los abortos, reclutamiento infantil de mujeres, los abortos obligatorios, violaciones y demás. Y hoy precisamente la JEP que decía que son imputados, que se y el implicador no dice no acepto, dice ¿por qué nos hacen esto? Pero ya se los hicieron, ya la JEP lo hizo, ¿cierto? Entonces esas son las grandes conquistas para que realmente haya una verdadera paz en el país. Hoy, en los términos del año 85, cuando salió esta obra originalmente, ¿qué era la paz para mí? La paz para mí era la construcción de una democracia deliberativa, verdadera, que respetara los derechos humanos. ¿Qué es para mí una paz? Es lograr las metas de justicia, de perdón, de reconciliación, de resarcir a las víctimas y de que el Estado llegue a todas las regiones del país con todo su potencial para que todos podamos vivir mejor, sobre todo en los territorios que han sido escenarios de violencia. Sí, bueno. Bueno, voy a primero darle la palabra al señor rector, que también me ha pedido el uso de la palabra, y ya luego seguimos. Gracias, Hilde. Me toreó la lengua. Yo iba a darle los espacios más que todo a los muchachos, pero no soy capaz de contenerme. Y yo he notado como una articulación, no sé si propuesta en los títulos de sus obras, en la que me gustó mucho, La paz no se rinde. Ello me llevó a pensar lo siguiente: hacemos un paralelo entre los procesos de paz, por ejemplo, de Sudáfrica, el de nosotros. Vemos que el de Sudáfrica fue más fuerte, más presionado, más duro, más castigador. El de nosotros fue, de alguna manera, más flexible, y con todo eso un pequeño grupo ha logrado proponerlo como un regalo. Desde su obra, ¿cómo ve la situación? Bueno, yo creo que cuando se negocia siempre hay que acceder, siempre hay que aceptar mutuamente. Entonces, así como yo les digo que las FARC aceptaron finalmente que tenían que abordar el tema de cultivos ilícitos sobre violencia de género, igualmente el gobierno también hizo una concesión, que fue la de no llevarlos a la justicia ordinaria, sino a los tribunales de justicia transicional, que podrá conmutar la pena por ejemplo, por trabajo social o por algún tipo de condena a
pero las víctimas, los ejercicios de resarcirlas, de pagar de otra manera los servicios al final, son más valiosos que el tipo pudriéndose en la cárcel sin que hagan nada por aliviarle su vida y por aliviar a su familia y su vida. Por ejemplo, hay uno de los guerrilleros que estuvo en el último tiempo en Antioquia y Chocó, se llama Pastor Alape. Pastor Alape, desde que empezó el proceso desde que empezó la vigencia de lo que se llama la transición del posconflicto, o sea, después, cuando se desmovilizaron y demás, él escogió una temática que probablemente le permitirá que su pena, que va a ser dura, sea conmutada. Él escogió una temática debido a que tenía todos los planos de desviado humanitario. Entonces, él se ha jugado la vida durante 6 años recorriendo el país con una organización de Naciones Unidas especializada en desviado, y han desviado carreteras, pueblos, heterogedas, han hecho un trabajo impresionante. Entonces, él ha estado allí, él se ha jugado la vida, porque donde está allí una de esas minas quiebrapatas o alguna de esas bombas que ha puesto por ahí en las carreteras o en las ciudades, o en los depósitos que todavía tenían, pues él sería el primer muerto en esa, como consecuencia de ello. Entonces yo creo que, por ejemplo, en el caso de Pastor Alape, yo fácilmente le conmutaría la pena. ¿Por qué? Porque lleva 6 años salvando vidas. Me parece desmovilización de las AUS en el año 2003, el proyecto para crear justicia y paz que llevó Álvaro Uribe al Congreso no contemplaba penas de prisión, contemplaba penas alternativas. Y la Corte Penal Internacional, que estaba empezando prácticamente su vigencia en Colombia, porque empezó más o menos en 2003 cuando Colombia suscribió el Estatuto de Roma. Entonces ya entró la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, que era mucho más dura en esa época que ahora. Ahora ellos han entendido un poco mejor la justicia transicional. En ese momento hubo rumores de que la Corte se metía si a ellos no les daban una condena de prisión. Y el Congreso la Corte Constitucional declaró inexequible ese artículo donde hablaba de las penas sustitutivas no intramurales. Y dijo penas sustitutivas murales, ¿sí? Intermurales, adentro de las cárceles. Y ellos, por semejante cantidad de masacres y de hechos atroces, no sé si la han contado toda, pero han contado gran parte de la verdad, y eso ha permitido llevar alivio a las comunidades y ha permitido también, por ejemplo, Justicia y Paz ha tenido durante su desarrollo una relación importante con la unidad de búsqueda de desaparecidos. Entonces esto es como una doble vía, en donde los paramilitares dicen sí, hay una fosa en tal lugar, o los tiramos a tal lugar, o aquí los tenemos no sé cómo, y la unidad de búsqueda de desaparecidos va y busca y encuentra los cuerpos, las osamentas o restos, muchas veces descuartizados, pedazos nada más, de aquellos desaparecidos que al ser pues hallados pueden llevar alivio a las familias. Entonces, bueno, hay diferentes ópticas sobre esto, como en todo, y lo interesante es que podamos dar el debate. Lo importante es que en una democracia podamos discutir y llegar a las mejores fórmulas. Los de las FARC tienen una condición más severa que los de Justicia y Paz, y es que, si bien es cierto, les dieron penas sustitutivas no intramurales, el que incumpla, el que no entregue lo que tiene que entregar y se descubra que mintió, que engañó, que escondió, se va para 20 años de una vez en justicia ordinaria.
no importa la gravedad del delito, o sea, puede ser un delito de porte de armas o lo que sea, te vas para la justicia ordinaria. Entonces ellos saben que tienen que contar la verdad, porque si no la cuentan, pues pierden todas estas prerrogativas. No sé si contesté. Ok. No, sí, vamos acá unos chicos. Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Verónica Lozada, soy de la institución educativa Limbania Velasco, del grado 11. Un gusto en conocerla. Muchas gracias, lo mismo. Las guerras siempre han tenido un componente económico y Colombia no es la excepción. Las castas en Colombia de ello se han beneficiado. La pregunta es, ¿cómo hacer para que esos beneficios se conviertan en beneficios de esa paz total? Muy interesante esa pregunta porque realmente hay organizaciones legales, hablemos de los bananeros, hablemos de los ganaderos, de los petroleros, que han financiado la guerra en este país. Hay medios de comunicación, los principales medios de comunicación son de propiedad de emporios económicos que han estado más cerca de los actores de la guerra, del paramilitarismo y de las fuerzas militares, que de la sociedad, digamos, de la sociedad en general. Entonces, adicionalmente a eso, a esos poderes económicos que han financiado la guerra, encontramos un tema transversal a todos los grupos, de derecha, centro, izquierda, donde usted los vea. Todos los grupos ilegales están siendo financiados hoy en día por el negocio del narcotráfico. Entonces, agregaron tierras, pero la mayoría de las tierras despojadas todavía son sujetos de litigio, porque salió una reglamentación, fue una ley que se aprobó en el Congreso durante el gobierno de Uribe, pues no podría ser en otro gobierno, en la que hablaba de las compras por buena voluntad. Entonces, si un narco o un paramilitar me vende, pero no me dice que es paramilitar, y en el certificado de tradición personas de buena fe compraron propiedades que después resultaron estar involucradas con temas de grupos ilegales. Entonces yo creo que por un lado estas organizaciones ha habido dos narcotráfico. Por un lado, las fuerzas militares por fin están haciendo grandes decomisos. No sé si tiene que ver con que decidieron cumplir las órdenes del gobierno y del ministro de Defensa, o que los militares que estaban antes no lo querían hacer y los que están ahora decidieron jugársela. Hasta ahí no sé, son hipótesis que yo planteo. Pero lo cierto es que han aumentado los decomisos y los hallazgos de toneladas de cocaína, no solo en esta región, en el Pacífico, en Buenaventura y demás, sino en otros lugares del país también, o cuando llegan a los aeropuertos de otras naciones, y esto pues ha sido rastreado desde Colombia. Entonces, eso ha hecho, eso ha desestimulado y lo otro es que derivado de y voy a dejar de sembrar coca, ¿sí? Entonces ese es un fenómeno que está comenzando a presentarse,
que está relacionado con un tema que se llama la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos. Adicionalmente a eso, que eso ya es un componente internacional, las drogas sintéticas se han convertido en la primera opción para la mayoría de los drogadictos, sobre todo en Estados Unidos, más que en Europa, pero es principalmente en los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, hay una droga terrible que se llama el fentanilo, que está siendo comercializada masivamente en Estados Unidos, y eso ha hecho que el precio de la coca baje también, porque ya hay demasiada coca en el mercado, y de manera que no se esperaba realmente, se estará contribuyendo a que estos grupos quieran sumarse a la paz. Porque las fuentes de financiación anteriores eran el secuestro, la extorsión y demás, y si bien es cierto sigue habiendo, porque pues eso es la ley de la guerra, no es una buena fuente de financiación. Hoy que la tecnología está tan avanzada, que hoy con drones y satélites pueden detectar movimientos y pueden detectar mucha cosa, y ya no es fácil como en los años 90 tener una legión de secuestrados metidos en un terreno detrás de un alambre de púas. Entonces, no es fácil para las organizaciones ilegales hacer esa conversión. Entonces, esos grupos. Y por acogerse a la paz. Buenas tardes para todos. Un placer en conocerte. Soy Carol Dayana Moreno, de la institución Iván Velasco, y tenemos la siguiente pregunta. ¿Cree usted que la guerra en Colombia tiene un ADN institucionalizado? Quiero creer que no. Espero que no. Porque ahí sí estaríamos fritos, estaríamos muertos. No habría nada que hacer. Yo lo que pienso es que la violencia en Colombia ha sido cíclica y que en ninguno de esos ciclos se ha logrado resolver bien. Si nosotros nos remitimos a los años 50, pues terminaron matando a los guerrilleros del llano y a los guerrilleros que se desmovilizaron, y ese fue el germen. Los que se salvaron fueron los que crearon las FARC. Dos o tres años después. Es un poco lo que yo planteé en mis libros. Y luego entonces hemos estado navegando entre la guerra y la paz, pero diversas formas de hacer la guerra, diversas formas de buscar. Y yo creo que eso me muestra que no es algo que tengamos metido en la sangre, que es algo que nos ha tocado vivir y que no hemos sabido resolver. Y que ojalá esta sí sea la vencida, ojalá en esta ocasión sí lo logremos. Bueno, en este momentico vamos a hacer un receso de media hora, y una vez retornemos, pues tendremos la posibilidad de continuar y realizar unas nuevas preguntas. Ahorita. La coordinadora me pide entonces abrir un espacio para una última pregunta, y luego tendremos la intervención musical. Ana, ¿te ibas a preguntar? Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Janet Gómez, soy docente de la institución educativa Cauca. Un placer tenerla aquí, escritora.
Sé que usted ha visitado muchas veces el departamento, no solo para tenerla en un foro, sino que también para entrevistarse con muchos personajes en los cuales que están en su libro. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál ha sido ese aporte del Cauca en estas guerras? Nosotros sabemos como quilichagüeños que aquí en Santander pasa de todo, ¿sí? Aquí pasa de todo, todo lo que sucede a nivel nacional, aquí pasa un poquito. Entonces, en su mirada de escritora y periodista, ¿cuál es esa mirada que tiene usted de Cauca y de Santander de Quilichao? Muchas gracias. Desafortunadamente, el Cauca ha sido laboratorio de guerra y laboratorio de paz en diferentes momentos de su historia. No me voy a remontar a siglos pasados, y al tema de los terratenientes y las poblaciones raizales o las poblaciones originarias, porque nos iríamos muy para atrás. Pero yo creo que como desde los años 80, por una posición privilegiada y por su componente poblacional también, se convirtió en un escenario para la guerra en los años 80. Tiene pues 2 cordilleras, selva, mar, tiene población urbana, población rural, tiene comunidades afrodescendientes, tiene comunidades indígenas. O sea, yo creo que el Cauca, si quisiéramos reducir a Colombia y decir es solo un espacio de pocos kilómetros cuadrados, reduzca el país, yo diría el Cauca es el país. Tiene toda la representación, tal vez lo único que uno no encontraría aquí es, digamos, y esa es la tragedia del Cauca, como un gran desarrollo industrial. Encontramos en el norte del Cauca nadie, ninguno de estos dirigentes, ninguno de estos políticos, ninguno de estos empresarios ha volteado su mirada al Cauca para decir, hagamos industria, hagamos turismo, o sea, el turismo que yo conozco en el departamento del Cauca es los martes de mercado guambiano en Silva. Encuentro que hay mucha más inquietud política, pero hay otras localidades del Cauca donde se quedaron pasmados, ¿sí? Y que no han podido reaccionar frente a las diferentes formas de violencia que los han sacudido. Muchas gracias. Bueno, seguimos con la intervención musical a cargo del grupo de maestros. Los invitamos a que nos deleiten con